Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Alcázar y el día de hoy para esta presentación talk voy a hablar acerca del graffiti y su reconocimiento como un arte. Bueno, para empezar, los orígenes del graffiti se remontan al momento en el que la vida humana empezó a vivir en sociedad. De hecho, se han encontrado grafitis en los monumentos del antiguo Egipto. De igual manera, también se han encontrado grafitis en la ciudad de Pompeya del antiguo Imperio Romano. En la época contemporánea, el graffiti se originó en la década de 1960 en la ciudad de Nueva York y se define como una pintura libre destacada por su ilegalidad, generalmente realizada en espacios urbanos. Sin embargo, considerando sus orígenes históricos en la ciudad de Pompeya, en la antigua Roma, en Italia, viene de la forma plural de la palabra italiana graficar, que significa dibujos, patrones o mensajes que son pintados o escritos en la pared. Sin embargo, hoy en día han sido considerados como ilegales, un crimen y vandalismo que corrompe las áreas públicas, aunque en su momento nacieron para expresar descontentos políticos, sociales o económicos de una sociedad. De hecho, nacieron como una forma de expresión, por lo cual nacieron como una forma de arte. Según el diccionario de Oxford, el arte es la actividad con la que el ser humano muestra simbólicamente un aspecto de la realidad o un sentimiento valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Sin embargo, el graffiti, más que considerado un arte, es considerado un acto de vandalismo. Entonces, la pregunta del conocimiento de esta situación de la vida real es ¿hasta qué punto el graffiti trasciende el lenguaje y la percepción del arte? Para esta pregunta de conocimiento, primero debemos definir cuáles son los tipos del graffiti y cuáles se consideran un arte o no y por qué. Para empezar, el graffiti nació como un eslogan o una expresión política que se escribía con marcador o bien con spray en los baños públicos. Después nacieron los tags o sobrenombres que se escribían en las paredes igual con marcador o con spray. Y posteriormente estos evolucionaron a ser stamps, que son letras hechas en 3D con mayor color, con mayor complejidad, pero que aún así siguen sin ser considerados un arte porque no muestran ninguna esteticidad y no transmiten ningún mensaje, no es ninguna forma de expresión. Era utilizado por los adolescentes, ellos dejaban en la calle su nombre y la calle en donde vivían y así eran conocidos por todo el barrio. Después de estas formas de graffiti surgieron otras que después se traducieron al arte urbano, los cuales son los murales en las comunidades con caricaturas. Estos ya eran más complejos, tenían una mayor dedicación, tenían una mayor forma de expresión y no se quedaban nada más como un signo de vandalismo, reflejaban más allá de lo que un simple tagger podía hacer. A mediados de 1970 nació el arte suburbano, los cuales eran cuando los trenes del metro de Nueva York era grafiteado por los taggers y stamps. Sin embargo, este arte suburbano hizo que el graffiti se expandiera a todo el mundo y a otras ciudades de Nueva York porque los trenes eran muy vistosos aun cuando estaban fuera de las estaciones del metro. Tanto era así la expansión del graffiti que no solo las clases pobres americanas y tribus urbanas lo practicaban. Ahora todas las clases medias de todo el mundo podían hacerlo, de cualquier edad, oscilaba entre los 12 y los 30 años y ambos sexos. Pero, ¿cuáles son las características del graffiti que lo hace un arte? Bueno, en primera es
una forma de expresión, como ya lo había dicho, que no solo refleja los descontentos sociales, políticos y económicos, sino también refleja la cultura del país o la comunidad en la que el artista vive, como este graffiti que es del Instituto de la Juventud en la Ciudad de México, que refleja la cultura mexicana. De igual manera, refleja la personalidad del artista por los colores que usa, el tamaño en el que lo hace, las sombras, las líneas. También refleja algunas veces el trabajo en equipo. En cuanto a historicidad, este, lo que hacían en la ciudad de Nueva York era que se formaban pequeños grupos de grafiteros en los que se nombraba a un rey o reina que ellos consideraban tenía el mejor estilo en cuanto a color, en cuanto a líneas, en cuanto a lo que dibujaba. Y entonces ellos se juntaban para hacer murales, ya sea como este, que fue en Toronto, Canadá, o algunas veces hacían unos menos complejos, pero, o sea, menos complejos en tamaño, pero más complejos en línea. También es una crítica a un orden económico, político o social, como lo he estado mencionando durante la presentación, pero no siempre es con un tinte de vandalismo o con un tinte de destrucción o de rebelión, como este, que de cierto modo es una figura retórica o una metáfora. Esta fue hecho en Estados Unidos, en la ciudad de California, y también está en Texas, porque por el descontento de algunos estadounidenses a las políticas proteccionistas fronterizas en cuanto a los mexicanos, que según esto ellos llegan a arruinar pues sí, su país, ¿no? Cuando realmente es una tontería por esta metáfora que están planteando aquí de los pájaros. Es una forma de expresión en cuanto a eso. También puede estar a favor de una campaña política o de alguna idea política, como este graffiti, que fue hecho también en California, o también como este graffiti o arte urbano que fue hecho en España, en el que se plantea la idea de cómo se corrompe otro arte como el de la literatura, cómo la misma sociedad está haciendo que los jóvenes ya no lean, que la literatura sea menos importante. De igual manera, el graffiti necesita de imaginación, esfuerzo y planeación. Los grafiteros primero hacen un borrador en un cuaderno o en una hoja, ya sea de un mural que van a ser muy grande o de un pequeño graffiti en una pared. Después le ponen color y después eligen el lienzo en el que lo van a hacer. Y por lienzo me refiero a qué espacio público o en qué lugar lo van a hacer, como este graffiti que es mexicano. Y bueno, aquí se muestra la dedicación que los grafiteros pusieron por los colores y las líneas y todo el dibujo que hay detrás de este graffiti. Entonces, en conclusión, el graffiti trasciende al arte convencional, trasciende el lenguaje y la percepción del arte, porque va más allá del arte convencional en los museos. ¿A qué me refiero con esto? A que el graffiti es un arte temporal, no va a estar ahí todo el tiempo y sigue siendo considerado un crimen, sigue siendo considerado ilegal. Entonces, un dibujo que les pudo haber tardado muchas horas en pintarse, por ejemplo, un mural, en unos cuantos minutos puede desaparecer. Un ejemplo es este mural que fue pintado en París. A mí me parece un graffiti muy bonito, un arte urbano muy bonito, y fue quitado 2 semanas después de haberlo hecho. También es un arte de apreciación inmediata en la que
al voltear en las calles nosotros podemos darnos cuenta de ella y podemos trasladarnos al mundo que nos están queriendo expresar. Y también se utiliza para embellecer aquellas zonas urbanas que están deterioradas, ya sea porque están abandonadas o están en construcción. Por ejemplo, este graffiti que fue hecho en Bélgica en un hotel abandonado, o este que aprovechó las condiciones arquitectónicas, por así decirlo, para hacer un graffiti, o este que fue hecho en México en una zona donde había muchos grafitis y no se veía bien, con esto lo embellecieron. Y por último, es un arte que, al igual que el cubismo de Picasso, por ejemplo, es difícil de entender, pero no por la forma en la que está hecho físicamente, sino por el mensaje que quiere transmitir. Se necesita saber acerca del contexto histórico, social, político, económico de la ciudad en la que es pintado para entenderlo, como este. Alguien que no es mexicano no va a saber el porqué de este logotipo de Televisa en la cara de alguien con el presidente Peña Nieto. Sin embargo, aunque el graffiti trasciende el lenguaje y la percepción del arte, no todos los grafitis se aplican a esta trascendencia. Por ejemplo, el hacer cualquier cosa con spray no es un arte. Los stamps, los taggers, el escribir en lugares públicos por ninguna razón, esto no es arte. Y bueno, trasciende al arte tradicional, el graffiti que de verdad es arte, por la forma en la que es hecho, el lugar en donde es hecho y los mensajes con los que están hechos, el propósito de por qué están hechos. Muchas gracias.